Buenos días. Buenos días para todas, para todos. Buenos días. Es un gusto volver a... Es un gusto empezar a ver cuando empiezan a pedir admisión a la sala y darle a admitir es como abrir la puerta de la casa, ¿no? Para recibir visita. Es una emoción encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a este quinto encuentro del ciclo Palabriando. Ya nos vamos aproximando al final de nuestros encuentros de este año, de este ciclo que nos ha permitido conversar, que nos ha permitido conocernos y también estar un poco más cerca, ¿no? Aún en este contexto de pandemia y a través de esta virtualidad. El día de hoy vamos a estar conversando con un compañero, amigo, querido colega, Alfredo Mírez, antropólogo, educador, escritor, editor, un hombre maravilloso, a quien hemos venido siguiendo la pista desde hace un tiempo, a quien tomamos muchas veces como referente en nuestro accionar y en nuestra manera de pensar y hacer en las bibliotecas. Con Alfredo vamos a estar conversando alrededor de la biblioteca rural itinerante y sus relaciones con la comunidad, ¿no? Sobre la vinculación comunitaria y la participación comunitaria, es decir, sobre eso que le da vida a nuestras bibliotecas rurales itinerantes. Estamos muy felices de que Alfredo haya aceptado esta invitación. Y estamos muy felices de que ustedes se nos estén juntando de a poquitos. Acá seguimos abriendo la puerta y recibiendo con alegría y con mucho afecto a los mediadores, a las mediadoras, a bibliotecarias que se van juntando pues a este encuentro. Alfredo es miembro, fundador y coordinador de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Es fundador y director del proyecto Enciclopedia Campesina, del grupo de estudios de la prehistoria andina. Es pues un compañero que por las latitudes del Perú anda caminando y transitando desde hace muchos años este camino que nosotros y nosotras apenas venimos conociendo y labrando, ¿no? Por eso es tan importante esta conversa, porque es un compañero que efectivamente está en un camino muy parecido al nuestro, con sus particularidades, con sus diferencias, pero que seguramente en las reflexiones, en el hacer, en la experiencia, en el compartir con sus congéneres en Cajamarca, y en lo que nos pueda contar vamos a encontrar muchos ecos. Este va a ser un encuentro que está organizado rápidamente, les digo. Vamos a tener un primer espacio de conversación. Valeria Guerrero, a quien ustedes conocen porque es nuestra anfitriona y nuestra coordinadora de este ciclo de encuentros, le va a hacer unas preguntas a Alfredo. Alfredo tendrá un espacio para responderlas. Luego de ese primer escenario de conversación, pasaremos a leer algunas de las preguntas que ustedes sí pueden ir dejándonos en el chat a medida que transcurra la conversación. Nosotras vamos tomando nota y después del primer momento tendremos oportunidad de leer algunas de las preguntas que ustedes formulen en el chat y Alfredo tendrá un espacio para responderlas. Va a ser un encuentro, esperamos, de alrededor de 1 hora y media y esperamos que sea 1 hora y media que nos deje pues con ganas de seguir andando nuestras BRI, de seguir itinerando por el territorio y sobre todo construyendo este proyecto bibliotecario o esos proyectos bibliotecarios que nos dan ocasión de generar acciones chiquititas, minúsculas, pero que seguramente están gestando los cambios que nuestros territorios y nuestras comunidades necesitan. Entonces, con la alegría inmensa de tener un
punto común sobre el cual conversar de este encuentro. Bienvenidos, bienvenidas. Alfredo, gracias inmensas por aceptar esta invitación. Tenemos el corazón contento de tenerte aquí, de tener esta oportunidad. Y Valeria, muchas gracias a ti también pues, por todo tu trabajo y por coordinar este ciclo. Quedamos entonces en la conversa entre ustedes y entre nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joana. Buenos días a todos una vez más. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy, que como bien lo dice Joana, pues tenemos un invitado muy especial, que es Alfredo Mírez. Algunos de ustedes pues ya lo conocen, lo han escuchado porque ha estado invitado en varios espacios para hablar precisamente del tema de las bibliotecas. Sin embargo, pues hoy lo tenemos aquí específicamente para hablar del papel de la biblioteca rural itinerante y sus relaciones con la comunidad específicamente. Entonces, bienvenido, Alfredo, a esta sesión. Quisiera dar antes unas precisiones técnicas a los asistentes, perdón que solicitarles pero no se te oye nada, no te estoy escuchando nada. Solicitarles por favor que apaguen el micrófono mientras estamos interviniendo para que no haya de alguna forma pues se estén interviniendo las comunicaciones. Entonces agradecemos si mientras van entrando entran con el micrófono apagado. Muchísimas gracias. Y bienvenido, Alfredo. No sé, pues si quieras dar inicio dando un saludo y avanzamos un poco con el conversatorio que tenemos preparado para hoy. Sí, muchas gracias, Valeria, Joana, tan generosas ustedes y tan grata su invitación. Me alegra de veras estar ahí con ustedes y ustedes aquí con nosotros para poder conversar. Sí, es una búsqueda grande en la que estamos todos embarcados y ya veo que muchos se están sumando a este conversatorio. Estoy seguro que va a ser muy rico. Vamos a aprender todos juntos, como siempre podemos aprender. Gracias, Valeria. Estoy presto para las preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno, para dar inicio a este conversatorio queríamos abrir pues como con una pregunta que tiene que ver precisamente con esta construcción en la que se está trabajando alrededor de esta red que está en formación de las bibliotecas rurales itinerantes. Hoy tenemos de invitados a los mediadores y a los bibliotecarios que están haciendo en cada uno de los territorios la construcción de su proyecto bibliotecario. Entonces, en este sentido, queríamos empezar este conversatorio con la pregunta: ¿qué significa la biblioteca como un proyecto comunitario? ¿Y qué relaciones establece con el contexto rural? Gracias, Alfredo. Sí, pues hace un tiempo fui invitado a una reunión en el campo en la que iba a presentarse un proyecto cultural con la denominación de comunitario. O sea, alguien de la ciudad iba a presentar un proyecto en la comunidad con la denominación de comunitario. Quien había coordinado la reunión era un grupo de la ciudad. Quien conducía la reunión también. Quien había elaborado el proyecto igual. Quien había trabajado la agenda, lo mismo. De las casi 500 personas que viven en la comunidad, estaban presentes más o menos unas 20. Los organizadores se tomaron casi el 100% del tiempo que duró la reunión y explicaron su propuesta usando términos como, a ver si puedo pronunciarlo, emprendedurismo, cientificismo, positividad, empoderamiento, replicabilidad, etc. Pero insistieron mucho en que el proyecto era eminentemente participativo y que así se explicaba por qué lo estaban socializando y por qué habían sido convocados los campesinos. El proyecto entonces, según ellos, iba a ser comunitario.
Un procedimiento así no es un proyecto comunitario y no tiene relación con el contexto rural, porque lo comunitario no es una concesión, no es una donación caritativa, no es una dádiva filantrópica o un beneficio que alguien podría dispensarnos. No es una participación fingida ni superficial, y lo sería todavía menos si se tratara o si se trata de una biblioteca. Quiero decir que la biblioteca como proyecto, para que tenga bien puesto el nombre de comunitario, tendría que ser parida por el contexto y emerger de la vida comunitaria, porque si no, siempre correrá el riesgo de ser algo así como un producto de laboratorio, una nave espacial, casi un alienígena, que es natural pero de otro planeta, o de algún satélite mental o institucional. Alguien dijo alguna vez incluso que los mundos de pueblos diferentes tienen formas diferentes. Y no exageraba. Es indispensable absolver juntos incluso el significado de las palabras que estamos utilizando, ponernos de acuerdo. Palabras como proyecto, por ejemplo, o como comunitario, antes de empezar una gestión, por correcta que la creamos, porque en una de esas estamos hablando idiomas completamente diferentes. Habrá algunos para quienes la palabra proyecto significa un sueño, para otros un servicio, una respuesta, para algunos una búsqueda colectiva, para otros una forma de lucrar, para algunos proyecto significará el cumplir con la cuota política o el trámite de la ordenanza administrativa y nada más. Y para comprender también qué y quién es la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Y para qué entra o para qué se inicia una biblioteca en la comunidad? Porque no solo es el nacimiento, sino también el bautizo, lo que define la esencia y el camino de una biblioteca. Esto para empezar con el tema y con el punto en particular. Estos componentes definen la relación de la biblioteca con el contexto, porque según lo que se siembre y cómo se siembre y con quiénes se siembre, será la cosecha y se revelará el significado de la realidad. Por lo menos eso es lo que vemos en nuestro caso. Y estoy seguro que en el contexto del continente suele funcionar así, ¿no? Alfredo, ¿estás ahí? Sí, Es que estoy acá. se perdió un poco la comunicación. Estoy, Valeria. Ah, vale, perfecto. Bueno, sí, tú nos resaltas pues como unos puntos muy, muy esenciales sobre lo que significa ser comunitario, y yo creo que estos elementos son claves para este proceso en el que están muchos de los mediadores y los bibliotecarios que hoy nos acompañan. Por otro lado, pues nos parece importante acercarnos un poco a la problematización de esta idea del proceso comunitario o de cómo pensar la biblioteca como un proceso. ¿Cuál es la importancia de pensarla como un elemento en permanente construcción, de alguna forma dinámica, y no como una idea prefijada, predefinida, que en muchas cosas puede ser como tú nos mencionas en algún momento, como un elemento, como una tarea, como un trabajo, como un elemento institucional, sino más bien cómo pensar este proyecto de una manera permanente, dinámica, en construcción y sobre todo desde la construcción comunitaria, claro está. Quiero contar un cuento para contestar esta pregunta. Es una historia sufí
es una historia del misticismo islámico, sobre un derviche, un sacerdote de mucha reputación, que iba caminando pensativo por la orilla de un río, cuando oyó que alguien estaba cantando un himno sagrado. A la distancia escuchó que alguien cantaba un himno sagrado, pero que el que cantaba, en lugar de pronunciar correctamente las sílabas Yahu, pronunciaba Uyahu. El derviche se dijo a sí mismo que era su deber corregir aquella imperfección. No podía ser que el que cantaba el himno sagrado estuviera diciendo una alteración completa, Uyahu, en vez de decir correctamente Yahu. Así que el sacerdote alquiló un bote y remó hasta un pequeño islote que estaba en medio del río, y donde había una humilde chocita, y ahí estaba un campesino, muy pobremente vestido, que cantaba sus plegarias, pero que se equivocaba al pronunciarlas. El derviche, el sacerdote, le corrigió con toda su paciencia, con toda su elocuencia, con toda su sapiencia, le corrigió amablemente. Y el campesino le dio las gracias con toda humildad. El derviche regresó al bote y empezó a remar de regreso hacia la orilla, muy satisfecho con la corrección que había hecho a la pronunciación del texto sagrado, porque se dice que un hombre que canta correctamente los textos sagrados podría incluso llegar a caminar encima de las aguas. Cuando ya estaba en medio del río, el sacerdote volvió a escuchar la voz del cantante. Uyahu, seguía diciendo el campesino. El derviche, a presa del desaliento y la frustración, dejó de remar y empezó a pensar cómo es que se podía ser tan ignorante. Cuando de pronto oyó la voz del campesino que lo llamaba. Espérame, sacerdote, tengo algo que pedirte. El derviche se dio la vuelta y vio que el campesino venía caminando sobre las aguas. Llegó hasta el lado de la barca y ahí, parado sobre el agua, le dijo: hermano mío, perdóname, me falla la memoria, he olvidado la pronunciación correcta. Por favor, ¿podrías decírmela nuevamente? Cuento esto porque las ideas prefijadas suelen ser, en general, hijas de algún dogma, a menos que se trate de principios innegociables, como no aceptar injusticias, no aceptar discriminaciones. Pero lo dogmático, lo inamovible, es doctrinal, es absolutista y es sectario. ¿Quién concibe esas ideas prefijadas, y para qué? Porque la naturaleza no es así. El cosmos es bullente, es enérgico, es meneante, ¿no es cierto? Es volcánico. Y naturaleza es comunidad. Entonces, si partimos de una idea prefijada, la pregunta es, ¿de quién fue esa idea? ¿Y por qué tiene que quedarse estancada? Ninguna semilla se porta así. Ningún pájaro, ningún río, ninguna estrella. Y no vamos a leer de noche sin luz, ni de día con lentes oscuros. Uno se adapta a los ritmos de la naturaleza. La biblioteca tiene que ser un proceso comunitario en construcción y en construcción permanente, porque los humanos también somos una construcción permanente. También debemos ser permanente. Y más aún quienes vivimos y venimos del campo, porque a nosotros siempre nos dijeron que éramos ignorantes y nos siguen diciendo. Y es verdad, lo que ignorábamos
era qué querían aquellos que nos habituaban a pensar que no sabíamos nada. Y por eso es imperioso tomar esto en cuenta, porque este disciplinamiento ha sido tan agudo y tan reiterativo que en la propia comunidad podemos haber muchos que hemos normalizado las ideas impuestas y los raciocinios dominantes como consecuencia de esa nefasta colonización que viene descalabrando desde hace 5 centurias, desde hace 500 años, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nos señalas un punto bien interesante, sobre todo con iniciar con este cuento, que creo que va un poco a lo que viene la siguiente pregunta, precisamente porque el proceso de permanente construcción también responde a una forma de ver y ser en el mundo, ¿no? Y frente a este mundo que muchas veces también es no humano, ¿no? Es la relación entre los humanos y los no humanos en estos contextos rurales. Entonces, la pregunta viene precisamente a cuál es la importancia o el papel de las configuraciones culturales, históricas y políticas propias del contexto en el que se está organizando una biblioteca. Nuestro querido amigo Eduardo Galeano recordaba que en 1581 el rey Felipe II había afirmado ante la llamada Audiencia de Guadalajara, que era en ese entonces el más alto tribunal de la corona española, afirmó este rey que ya 1/3 de los indígenas de América había sido aniquilado. 1/3. Lo decía el rey, no lo decía Bartolomé de las Casas. 1/3 de los indígenas de América había sido aniquilado. Y que los que aún vivían estaban obligados a pagar los tributos por los muertos. El monarca dijo además que los indios eran comprados y vendidos, que dormían a la intemperie y que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento de las minas. Pero, además, la hipocresía del imperio no tenía límites, ¿no? La corona recibía 1/5 parte del valor de los metales que arrancaban sus súbditos. Entonces, por un lado, como quien dice, denunciaba, pero por el otro lado, cobraban. ¿Por qué estoy contando esto? ¿Por qué estoy recordándolo? Porque esta mezcla de crueldad, de demolición, de inclemencia y cinismo no ha terminado. Aunque ocurrió hace casi 500 años, sigue pasando. Los hijos de la tierra, que aman y defienden la tierra, siguen siendo perseguidos, siguen siendo exterminados. Los portadores de sueños son acorralados, los rebeldes son terruqueados, los indóciles son vapuleados. Y como si eso fuera poco, a nuestros hijos se les puede desensamblar el cerebro gratis frente a los televisores y a los videojuegos. Ahí nos desalmamos y nos mineralizamos, porque la configuración de la injusticia no es accidental ni circunstancial, es estructural. Y estas configuraciones terminan entonces condicionando y determinando las propuestas que hacemos dentro de su régimen, dentro de su... De manera que el conocimiento constante de la realidad, un diagnóstico íntegro, con mirada libre de torceduras, es más que necesario en la organización de una biblioteca. Porque si no, es como poner maceteros en medio del bosque. La biblioteca no puede darse el lujo de estar de espaldas a la gente, a su devenir histórico, a sus cicatrices, a sus sueños, a su aliento y a sus necesidades. De modo que
que en la línea de tu pregunta, Valeria, las configuraciones culturales, históricas y políticas propias del contexto son también las configuraciones culturales, históricas y políticas propias de la organización de una biblioteca. No son su reflejo, son su proyección, su irradiación, su genuina preocupación. Pongo un simple ejemplo. Hace solo 4 días, el agua comenzó a ser cotizada en el mercado de futuros de la Bolsa de Valores de Wall Street. La noticia dice que el agua comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. La biblioteca no puede ser ajena a las biografías de la tierra y a las semblanzas de los pueblos, sino ¿a qué conocimientos alude? La biblioteca no es un congelador de ciencias, es un centrifugador de conciencias. Es el territorio vivo de la memoria, como también de la belleza, de la historia, de lo crucial y de lo primordial. Gracias, Alfredo. Bueno, y ya que estamos hablando de organización y cómo de alguna forma el elemento cultural y las configuraciones culturales juegan un papel crucial en la construcción o en la organización de la biblioteca, pues queremos preguntar también qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de generar una articulación y una colaboración como comunidad, ¿no? Para consolidar un proyecto autónomo. Yo creo que la articulación y la colaboración tienen que ver con esa configuración cultural, histórica y política de la que ya nos has hablado. Entonces, en este momento, ¿qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de generar esa articulación y colaboración? Voy a decirlo desde nuestra humilde experiencia, Valeria, y voy a mencionar una que es casi como la amalgama de la respuesta a en relación a todos estos elementos. Hay una copla del maestro Atahualpa Yupanqui llamada El Pintor. Algunos de sus versos dicen así: creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera, porque adentro no veía. El pintor, y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin angustias ni tormentos. En el fondo se trata de eso, de ver más allá de la superficie que nos obligan a mirar. Nosotros en el campo insistimos siempre en que no somos los vulnerables, somos muy fuertes, pero hemos sido atacados siempre y maltratados, negados siempre. Llegado el caso, ellos son los débiles, porque no pueden tener la cabeza libre de prejuicios, porque no pueden sacudirse la mente y porque niegan su propio corazón silvestre. La autonomía, como decía antes, no es una adjudicación, es un derecho y un deber. De modo que cualquier articulación colaborativa en aras de un proyecto autónomo tiene que estar basada en equidades confirmadas, en equidades comprometidas, en las que nadie puede arrogarse la facultad de tener la sartén por el mango. Y ahí hay un bloqueo que hay que tomar en cuenta, y lo digo con el mayor afecto. Las verticalidades que impone el Estado. Ahorita a veces el favor y yo mando pedir después más hojas allá, que la firma. Porque la relación de empleado-beneficiario es per se jerárquica.
si se establece una relación de empleado-beneficiario, ya es jerárquica. De manera que ahí hay un grumo, un trombo a disolver. Imagínate a un campesino entrando en una oficina pública, montado en su burrito, diciendo que se reúna a todo el personal porque les va a hablar de una propuesta. Y lo primero que dice es que están ahí viviendo mal en este edificio, que desde el material hasta los horarios les malogra el cuerpo y los estresa y que deben poner tierra para sembrar en cada oficina. Bueno, pues llaman a la policía. Lo que pasa es que sí ocurre a la inversa. Es así como con las bibliotecas en el campo. Deben emerger desde la percepción y la cultura de los propios vivientes del campo, con sus propias formas, sus colores, sus estilos, con su dimensión territorial y espiritual. Que no va a ser un Dios alegre si habita un tío. Lo genial, en realidad, lo genial sería entrelazarnos como comunidades. La comunidad que trabaja la promoción de la lectura y la biblioteca, la comunidad campesina, la comunidad del propio campo. Entrelazarnos como comunidades. Eso sería fantástico. Así la articulación tendría una búsqueda común, porque comunidad es estar juntos, entre personas, con la naturaleza, con lo que vive y con lo que quiere vivir. De manera que el control social es así inherente a las búsquedas y a los caminos, ¿no? Gracias, Alfredo. Bueno, tú nos hablas aquí de algo muy interesante y es empezar a establecer esos diálogos entre lógicas muy distintas, pero sin hacerlo de manera vertical y jerarquizante. Yo creo que este es un reto muy grande, ¿no? Otro de los grandes elementos y dogmas puede ser que tenemos en Occidente es esta concepción que tenemos sobre sostenibilidad muchas veces, ¿no? Que en muchos sentidos se limita a lo económico en muchas ocasiones, en la idea de estos proyectos, ¿no? De ser sostenibles y todo el asunto. Sin embargo, pues mi siguiente pregunta va a otro aspecto de la sostenibilidad y es precisamente la red en Cajamarca se ha caracterizado por perdurar en el tiempo, ¿no? Por llevar muchos años de construcción y de sostenibilidad en otros aspectos dentro del territorio. Entonces, teniendo en cuenta esta experiencia, me preguntaba cuáles son los elementos esenciales y recomendaciones que podrías hacer a otras personas que nos están escuchando hoy en este conversatorio para que se germine y se sostenga en el tiempo un proyecto comunitario alrededor de la biblioteca. Sí, gracias, Valeria. El próximo año, en marzo, el 31, cumplimos 50 años de bibliotecas. Cuando me lo preguntan, tengo que decir, bueno, disculpen la memoria, porque son tantos años, es medio siglo, ¿no? Es increíble. Pero si tuviera que señalar algunos elementos básicos que serían al mismo tiempo como recomendaciones para sostenerse en el tiempo, pues lo primero sería haber emergido del contexto, que las bibliotecas hayan emergido del contexto, que sea un deseo propio convertido en demanda, porque no aspiramos a la copia, sino al original. No pedimos lentes, queremos la mirada, no necesitamos un guante, requerimos una mano y no anhelamos una corona. Precisamos la mollera. Emerger del contexto. Que podamos sembrar, que podamos insuflar, pero que emerja del contexto. El segundo, en esa misma línea, o el segundo elemento, un segundo componente esencial, es haber tomado la decisión soberana de tener la biblioteca. Nadie nos obliga. Lo decidimos por cuenta propia. Y por cuenta propia, en consecuencia, es independiente. Una biblioteca se puede preciar de su independencia, no de la obediencia ciega a las directivas que vienen de fuera. Pongo un ejemplo.
¿sí? Verás, aquí en el campo, en algunas comunidades de Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú, el matrimonio todavía es legitimado por un anciano de la comunidad. No es el cura, ni el registrador municipal, es el viejo de la comunidad. La pareja se pone un yugo, como el que se le pone a los bueyes para arar la tierra. Es un yugo especial, más pequeño obviamente, de madera labrada. Se le pone, se arrodilla la pareja que va a casarse frente al anciano. Se le pone el yugo a los dos y los dos comen de un solo plato antes de que empiece el baile. Los dos comen el mismo plato, un plato muy humilde, comen de esta comida y juran estar bien y estar juntos. Alguna vez fui testigo de un incidente relacionado con esta unión soberana. No la unión certificada por una iglesia de afuera, ni por una oficina impuesta. Una decisión soberana para juntarse como pareja. Pues resulta que el esposo había empezado a tomar mucho y a maltratar a sus hijos y a su esposa. Así que la señora fue donde el padrino, el ancianito, que los había casado, y le dio las quejas. El anciano mandó llamar al faltoso. Toda la comunidad se reunió. Y el mayorcito le dijo: vos tomaste una decisión. Vos hiciste un juramento. Vos te comprometiste. Ahora voy a corregirte. Y le dio una: padre y señor mío. Y se corrigió el asunto. La comunidad tiene la posibilidad de corregir los compromisos que asume. Algunos podrán decir que es un ejemplo extremo, pero lo que resalto aquí es la decisión soberana. Si estamos decididos, tenemos que cumplir con esa decisión, hacerla viable, ser consecuentes con ella. Un tercer elemento es que sea una construcción constante, como ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Que no se estanque y que no convierta, eso es muy, muy importante, y que no convierta sus dificultades administrativas en su razón de ser por encima de su misión enhebradora con la lectura y con los libros. Porque muchas veces empiezan los problemas, los problemitas administrativos y técnicos, y eso se convierte en el paradigma. Y el quehacer real de embeberse con la vida de la comunidad se queda de lado. Eso no debe ocurrir con una biblioteca. La construcción constante no tiene que ver con los manejos técnicos, aunque son importantes. En todo caso, ese proceso no debe invisibilizar, opacar la razón de ser primordial de una biblioteca. Un cuarto punto, un cuarto elemento, es que más que un mero servicio bibliotecario, implique una forja del humano que queremos ser a través de lo que vamos haciendo. O sea, no son, en el fondo, no son los libros en cuanto tales, sino lo que potencia la lectura de esos libros. La biblioteca tiene que ser el estandarte de la sociedad que quisiéramos. Un quinto punto, un quinto elemento, es definitivamente la revisión constante de la realidad y la evaluación de los compromisos. Cuando estamos juntos y a tiempo, es más fácil ver cómo estamos yendo y cómo conjurar los tropiezos que nos damos, los tropezones que nos damos, ¿no? Pero evaluar constantemente el camino, revisar la realidad para ver qué nos dice, si estamos viviendo en el tiempo real, es sumamente importante también. Un sexto componente, más que un componente en realidad, es la humildad y el valor para reconocer cuando nos estamos equivocando. Nosotros en la red, en nuestra organización, estamos convencidos que las elitizaciones, los engreimientos, por pequeños que sean, implican fracturas colosales. Nadie es más que nadie en estas gestas. El hermanamiento tiene que ser inagotable, inextinguible.
innegociable. No puede ser que pesen las posturas elitistas o aquel que cree que ya sabe más que los otros. Una profunda humildad tiene que anidar en este quehacer constantemente. Un séptimo punto básico de tener en cuenta es tener a la comunidad misma como la escuela y como la biblioteca. Porque el conocimiento es comunidad. El conocimiento es la comunidad. Muchas gracias. Y toda la conmovedora vida de la comunidad acarrea constantemente lecciones que van mucho más allá de las teorizaciones. La comunidad nos forma, nos educa, nos fragua. La comunidad es la biblioteca y la biblioteca es la comunidad. Además, en este punto, conocer no solo es saber, sino también cómo aprender ese saber y cómo transmitirlo. Porque nosotros muchas veces damos por hecho que la forma real y normal es el aula de clases. Y eso es un error grave. Hay infinidad de formas de transmisión del conocimiento. Entonces, no solamente lo que sabemos, sino tratar de aprender cómo se aprende ese saber y cómo podemos transmitirlo. Y enarbolar en consecuencia, enarbolar siempre, que el discernimiento propio no es conocimiento subalterno. Lo que nosotros sabemos en las comunidades no es subalterno, no es accesorio, no es secundario. Es tan o más importante como los conocimientos externos. Que lleguen los conocimientos, que también son nuestros, que los respetamos, pero que respeten los nuestros. El nuestro no tiene que ser subestimado, no tiene que ser suplido. Y en ese sentido, un octavo elemento que me atrevería a mencionar es, no sé si va a sonar raro, Valeria, pero es el encantamiento. La biblioteca no solo debe servir para no desencantarnos de nuestra propia aventura. No puede ser, como decía en el punto anterior, que lo que viene de afuera nos desencante de lo que ya tenemos aquí. Tiene que servir también para advertirnos de las desventuras propias y ajenas, porque eso también nos dicen los libros. Muchos de los libros nos muestran desventuras, terribles desventuras, de sociedades que nosotros creemos de lo más encumbradas. Hay que estar atentos para que esas desventuras no opaquen nuestra propia aventura, para estar orgullosos de lo que estamos hechos. Entonces, las bibliotecas, en efecto, sí pueden aportar a la formación de generaciones encariñadas y encantadas con sus tradiciones y apasionadas por descubrir las honduras de sus saberes. Más de una vez hemos dicho que no hay razón para suplir la sapiencia propia en el esfuerzo de enriquecernos con otros conocimientos. Que vengan, aquí estamos nosotros, estamos esperándolos. Es decir, tenemos una fuente y una fuente viva y riquísima. Que vengan a beber de esta fuente como nosotros beberemos de la suya. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, la conversación que inicias ahorita creo que me hizo pensar mucho. La anterior semana tuvimos el Congreso de Bibliotecas acá en Colombia y en una de las conversaciones invitaron a uno de los líderes que dirige una de las bibliotecas públicas en territorios indígenas de la comunidad de Los Pastos en Nariño, al suroccidente colombiano. Él destacaba algo muy importante y él nos decía en este conversatorio: la palabra biblioteca quizás en nuestra cosmología no tiene mucho sentido. Nosotros como biblioteca no pensamos, o sea, es decir, esta es una concepción totalmente externa. Ahora, si pensamos la biblioteca como la casa madre, como un espacio donde hay un intercambio de conocimiento, de aprendizaje, entonces la biblioteca tiene un sentido.
Esto lo encontré un poco de relación porque sé que en la red de bibliotecas de Cajamarca hablan de casas de vida. Encontré ahí de alguna forma una relación muy interesante con este caso que Aldemar Ruano nos comentaba en la anterior semana en el encuentro que hubo a nivel nacional. Y quería preguntarte precisamente, ¿qué implica pensar la biblioteca como una casa de vida? Sí, sí, es verdad que lo de la palabra biblioteca no define lo que andamos y no define lo que somos en realidad. Pero bueno, esa es la palabra con la que nos bautizamos y esa es la palabra que seguimos andando, ¿no? Si alguna vez la comunidad decidiera cambiarle de nombre, pues, a ver, conversaríamos, qué ponerle, qué palabra definiría lo que venimos haciendo, qué palabras reflejarían lo que venimos haciendo y siendo. Y sí, alguna vez mencioné aquello que las bibliotecas no solo nacieron para evitar el olvido, sino para avivar los recuerdos. Y lo dije recordando aquellas primigenias bibliotecas del antiguo Egipto, donde eran llamadas casas de la vida, para diferenciarlas de los almacenes de papiros, que eran llamados casas de los libros. Y en aquellas casas de la vida se avivaban los escritos, porque se transcribía, se leía, se interpretaba y se compartía. Era un modo de insuflarle vida a los textos y de ataviarle cuerpo a la palabra, ¿no? Lo que ocurre es que si la biblioteca está adherida a la vida de la comunidad, el sentido de la comunidad se revela patente en el quehacer de la biblioteca. Y lo cierto es que, a diferencia de las ciudades, en el campo, todos los días se convoca, se atestigua, se comparte y se produce vida. En el campo casi no nos damos cuenta, pero como suelo recordar siempre, a cada momento se fecunda, se cultiva y se cría. Hasta los sueños están rubricados por esa causa regeneradora, constante, viva. Y día a día, la fuerza de la comunidad humana se engrana, se junta, se une al molde materno con el sembrar, con el ver germinar, el deshiervar, el abonar, amacollar, curar, cosechar, ofrendar, celebrar y apetecer. Entonces a cada paso se aviva y se forja el temple criador del ser humano. Fíjate, hasta el tiempo que coexistimos con la tierra, está hecho de tierra. Quizá por eso, en la lengua quechua, el idioma madre de nuestras comunidades, la misma palabra que designa a la tierra, designa al tiempo. Pacha, pacha es tierra, pacha es tiempo. La biblioteca en el campo tendría que nutrirse de esa savia y viceversa. Porque, a ver, no porque se tiene una iglesia se es más compasivo. No porque se tiene una comandancia de la policía hay paz o seguridad en una comunidad. No porque se tiene una escuela se es más educado o se es educado. La biblioteca no tiene que parecerse a la comunidad, sino traslucirla, develarla, declararla. No queremos bibliotecas que se parezcan, queremos que sean, no que formen parte, que sean integrantes de la comunidad. En quechua también hay una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho, hay una palabra muy querendona, es la palabra quechpe. Pongo un ejemplo para entender de qué se trata. Imagina que te sirven el almuerzo y es un plato de alberjas. Estás comiendo tus alverjitas y de pronto sientes en la boca la suave dureza de una alberja. La logras sacar y es una alberja, como todas las otras, pero a la vez es diferente.
es durita, casi cristalizada, tiene otro color muy intenso. Ese es un quechpe. Es una alberja, pero es distinta. Es un regalo que te hacen las alberjas. Es como una revelación, es tu suerte, es como un amuleto, es tu quechpe. Las alberjas te han regalado un quechpe. Y eso puede ser hasta con las palabras, puede ser con las personas, puede ser con las montañas. Todo puede ser un quechpe. La biblioteca también podría ser a la comunidad como ese presagio obsequioso, esa indómita fortuna, esa suerte. Podría serlo. Gracias, Alfredo. Bueno, tú hace un momento nos hablabas un poco de conocimiento, ¿no? De la importancia de empezar a pensar qué entendemos por conocimiento, ¿no? Que no solo está en cada una de las personas que hacen parte de la comunidad, en esa potencia que tiene el tema comunitario, sino también que hay afuera, ¿no? De este contexto que rodea la comunidad, el río, la montaña. Todo eso contiene un elemento de conocimiento, ¿no? En ese sentido, uno de los grandes retos de las bibliotecas rurales itinerantes es pensarse con relación a estos contextos, ¿no? A pensarse con relación a los contextos rurales y construirse desde ahí. En ese sentido, quería preguntarte por qué consideras, y sobre todo, pues muy teniendo en cuenta la experiencia de sus bibliotecas, es por qué pensar una biblioteca sin muros, una biblioteca itinerante, que no se quede estática, sino que precisamente vaya moviéndose entre esta comunidad. Sí, pues a mí me apena, pero así intensamente, lo confieso. Me apena mucho cuando las escuelas, los colegios, las escuelas que se construyen en el campo son de cemento, de ladrillo y de fierro. Ahí están, en medio de toda esa belleza inigualable del campo, una cosa puesta ahí. No solo es que son antiestéticas y que son insalubres, es que el edificio por sí mismo también educa y le está diciendo al niño campesino: así tiene que ser tu casa. La vivienda que tienes de tierra y madera es anticuada. Lo que pasa es que durante miles de años las poblaciones hemos tenido a la intemperie y el aire libre como la más grande mansión, la más portentosa casa. Es como los pájaros. Tienen un nido, pero andan volando. Para nosotros, la vida transcurre en la chacra, en el campo de cultivo. El albedrío no se reduce a un cubículo. No estoy negando, y no tenemos que negar el valor del espacio físico, de la morada compartida, del lugar de los encuentros. Pero antes de pensar en edificios y aparatostes como requisito previo para la conservación y el fortalecimiento de la sabiduría, tenemos que apuntalar las vivencias aleccionadoras de nuestros pueblos y sus culturas. Los edificios vendrán después, acordes con la vida y la forma de ser de la comunidad, pero no primero. No primero la instalación. En nuestro caso, las bibliotecas rurales están en las casas de los propios comuneros, en una alforjita, en una caja, en un estante pequeño hecho por ellos mismos. La biblioteca tiene su hogar y el hogar es una biblioteca. Lo itinerante son los libros. Son los libros, los mensajes y los mensajeros. Las bibliotecas así en el campo no tienen que ser módulos, ni modelos, ni modeladores procedentes de la ciudad, como beneficio confeccionado y concesionado desde lo urbano. Las bibliotecas tienen que adherirse a esta propia realidad del campo. Si en el proceso se considera que es pertinente construir un espacio común que nos caracterice y en el que se concentre por el cuidado o lo que fuere los libros que tenemos, enhorabuena, pero será una decisión comunitaria.
pero no anticipar el proceso con una estructura. Las estructuras vendrán después si es que fueren necesarias. Y por eso sí, definitivamente, las bibliotecas sin muros ya existen en la comunidad, porque la comunidad tiene el sentido del conocimiento diverso y presente en todos los rincones. Pero ya hablando de una biblioteca formal, sería muy rico si a medida que elabora, a medida que participa, a medida que se engrana, en esa propia medida se genera la posibilidad de un espacio. Luego, no al principio, sino está condicionando, nos está diciendo que una biblioteca tiene que ser un edificio antes que una edificación con la propia gente. Gracias, Alfredo. Bueno, yo creo que, de hecho, estas experiencias han sido múltiples en el caso de los proyectos de las bibliotecas rurales itinerantes en Colombia que se están formando desde hace un tiempo. De hecho, en los encuentros que hemos tenido con mediadores, ellos mismos, algunos han dicho que tienen un espacio definido, por ejemplo, y otros que prefieren más bien estar en diferentes lugares. Esto ha sido una decisión propia dependiendo de las condiciones, de los intereses particulares que se van trabajando en cada una de las comunidades, ¿no? Ahora, por otro lado, uno de los grandes retos que se piensa actualmente, la construcción de estos proyectos, es empezarse a pensar como red, ¿no? Empezarse a conectar no solo en el trabajo de que, bueno, todos están bajo la idea de construir un proyecto autónomo de tipo comunitario, bibliotecario, que además tiende a ser muy variado, múltiple, ¿no? No hay un solo modelo. En ese sentido, ¿qué importancia tiene pensarse como red? Tratando de alguna forma de evitar la jerarquía, ¿no? Y más bien priorizando el sentido comunitario. Pues hay dos elementos, dos componentes en la noción de red que son ineludibles. Su sentido de tejido y su sentido de horizontalidad. Eso es primario, ¿no es cierto? El sentido de estar entrelazados, y eso tiene múltiples lecturas, y el sentido de tener una relación completamente horizontal, no jerárquica. Y es que, para empezar, es más lindo cuando nadie manda, cuando sentimos de veras que todos estamos de acuerdo, cuando lo que rige la andadura no es la imposición de un individuo por decreto, sino la experiencia colectiva diciendo. Eso se nota, y se nota mucho, se nota la diferencia de ese porte y de ese procedimiento. Ni obedecer ni mandar. En lugar de obedecer, respetar, comulgar, intimar, apuntalar, nutrir, sugerir, evocar, dar el ejemplo. En lugar de ordenar, enyuntar, inspirar, infundir, iluminar, insuflar, conmover, impeler e incluso enloquecernos juntos contra las divisiones y contra los sometimientos. Las jerarquías se las dejamos a los que se creen superiores y a los que se asumen inferiores. Nosotros no nos debemos a los que mandan, ni estamos prestos a los vasallajes. Y en la comunidad se trata incluso de ir más allá de la igualdad, porque somos distintos, pero somos equivalentes, porque cada uno es incompleto, pero somos complementarios, y porque agradecemos cuando recibimos, pero todavía más cuando damos. Y no tenemos que pensarnos, incluso como red. Tenemos que serlo, en el hilo y en la urdimbre, y en la textura y en el destino. Tenemos que ser red, casi como sinónimo de comunidad. Al fin y al cabo,
todos hemos sido hechos con las mismas sustancias y con la misma naturaleza mágica. Y en ese tejido precioso, la hebra de los más humildes y de los más sencillos es la que más cuenta. Porque en la comunidad esa es la fibra que nos guía. Esa es la fibra que nos colorea, que nos revela y que nos revela. Esa es la fibra. Entonces sí, no tenemos que trabajar como una red. No tenemos que parecernos a una red. No tenemos que fingir ser una red. Tenemos que ser una red. Eso nos nutre a todos. Eso nos junta y nos levanta a todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, por ahora, pues yo he terminado con mis preguntas. Creo que esta primera parte del conversatorio pues nos ha dado algunas luces y algunas claves bien interesantes para hablar sobre lo comunitario, para hablar sobre las concepciones propias, sobre cómo atraviesan estos elementos culturales, políticos, históricos de las comunidades en la construcción de la idea de una biblioteca, pues que puede ser muy variada, ¿no? Que se escapa a los modelos, a los muros, y también sobre todo que tiende a romper con las jerarquizaciones, que este es el gran reto, ¿no? En este sentido, pues quisiera empezar a darle la palabra pues a las personas que hoy nos acompañan. Muchos de ellos son mediadores y bibliotecarios que están en este proceso. También nos acompañan algunos tutores y promotores que hacen parte del equipo de la Biblioteca Nacional. En este sentido, pues voy a iniciar a dar algunas lecturas de las preguntas que ellos han venido haciendo, algunos en el chat. Más adelante veremos si alguno quiere intervenir pues a través de la cámara. Entonces empezaré primero con dos preguntas que hace Carlos Andrés González Ávila, que las ha dejado en el chat. Y dice, Alfredo, algunas cuestiones importantes. Primero, la tierra y la historia de los pueblos latinoamericanos y sus comunidades, ¿cómo influyen o se relacionan en las colecciones, los saberes y conocimientos que se conservan y se gestionan en la biblioteca? ¿Es posible un proyecto bibliotecario para Latinoamérica sin tener en cuenta la historia y la tierra? Esa sería su primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta que hace, dice, en el caso del proyecto BRI, que es el de las bibliotecas rurales itinerantes, ¿qué nociones o ideas te generan contradicción entre la iniciativa estatal y el protagonismo de las comunidades? ¿Cómo trabajarlas? ¿Es posible, necesario cuestionarse también la idea del Estado? Yo creo que podríamos empezar con esas dos preguntas que son las que están en el chat por ahora. Sí. Nos da para otro conversatorio. Muchas gracias, Carlos Andrés, por las preguntas. Pues hoy día, en este conversatorio, no hemos tocado el tema de la memoria colectiva, de la tradición oral, de las versiones propias, del sentido propio de la vida, puesto en la biblioteca, presente en la biblioteca. Y voy a hablarlo desde el campo nuestro, desde el trabajo nuestro con la red. Lo que pasa es que en Bibliotecas Rurales de Cajamarca, prácticamente el 60% de lo que podríamos llamar la colección completa de toda la organización está formada por libros que nosotros mismos hemos hecho. Es para poner en concreto de alguna forma lo que ya he señalado en algún momento durante este conversatorio, porque los libros los venimos haciendo desde el año 1981. El primer librito salió en el año 83. Y ahora tenemos más o menos ya prácticamente 200 títulos publicados y un montón en lista para publicarse, porque el acopio de la sabiduría campesina es un quehacer que no ha cesado. Eso comenzó fuertemente en el año 1981 y no hemos parado desde entonces, al punto que hemos formado lo que llamamos el Archivo de la Tradición Oral Cajamarquina.
donde se reúne, se juntan los manuscritos, las cartas, las grabaciones que nos envían los comuneros desde toda la región de Cajamarca y que nosotros venimos recogiendo desde más de 40 años, ¿no? Y con ese material se trabajan, se producen los libros. Es todo un proceso, casi podría decir que es un proyecto aparte, pero no lo digo porque forma parte de todo el entramado, en realidad. Entonces se recoge la tradición oral como parte del quehacer de la lectura y con estos propios materiales se producen los libros que después regresan al campo. Entonces, el decir de la tierra está presente en las bibliotecas. Entonces, no solamente es cómo se forja una biblioteca y cómo emerge, es qué la compone, qué la constituye. No es que caminamos con pies prestados, no es que abrazamos con brazos prestados, no es que miramos con ojos que no son nuestros. Estamos nutriéndonos con los conocimientos universales, pero estamos teniendo un punto de partida con los conocimientos nuestros. Tenemos todo el respeto por el señor Sócrates y también las discrepancias, pero la palabra del abuelo es primero. La palabra de nuestros mayorcitos es la que prima en nuestras comunidades y está presente en las bibliotecas. Entonces, en lo particular, yo no creo, en lo particular, que una gesta bibliotecaria en América Latina que se precie de estar engranada con la vida de los pueblos pueda prescindir de la tierra, de la naturaleza y de las comunidades. Porque probablemente no solamente está ahí la reserva moral, la última reserva moral que le queda a este mundo tan deteriorado y depredado. Lo que ocurre también es que no hemos sido nosotros, no ha salido de las comunidades la idea depredadora que rige la formación que depreda al mundo. El cambio climático no es hijo de estas prácticas ni de estos pensamientos nuestros. Es producto de una forma de ver el mundo y de estar en el mundo que no es el nuestro. Entonces, este conocimiento no es solamente un recurso folclórico. Este conocimiento es una forma de vivir saludable y armónicamente con el mundo. En realidad, como he dicho varias veces, en realidad no estamos recuperando el pasado. No estamos rescatando el pasado, estamos recuperando el futuro. E insisto, yo no creo que para América Latina pueda contar una propuesta que prescinda de esta fuente. Y si alguien dice, pero momento, tenemos que pensar en los especialistas, ¿de acuerdo? Que se especialicen en esto entonces. Que dejen de volar tan lejos y se especialicen en esta fuente en la que todavía anida la esperanza. Y bueno, y el otro punto en relación a esta suerte de lo genuino en las iniciativas de las bibliotecas y en los cuestionamientos que vienen con el Estado. Pues, lo que ocurre es que nosotros somos una entidad autónoma. La Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca es una comunidad de comunidades y es una entidad autónoma. Nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia ni a ningún partido, no recibimos ayuda del Estado. No quiere decir que tenemos malas relaciones, tenemos amistades dentro de la Biblioteca Nacional también, pero a diferencia de la experiencia vuestra, nosotros no recibimos libros de la Biblioteca Nacional. Ya quisiéramos recibirlos, pero no sé qué pasa ahí, que no hay ese contacto. Estaríamos gustosos que lo hubiera para ese ámbito también, porque nos hacen falta libros, además de los que producimos. Pero es diferente a la experiencia vuestra. Y no me atrevería a opinar frontalmente respecto a lo que ocurre allá, porque la última vez que estuve allá fue hace un par de años en Bogotá, cuando empezaban a gestarse prácticamente en el momento de la gesta de las bibliotecas itinerantes. Tuvimos la visita aquí de personal, en más de una ocasión, e incluso de voluntarias de la Biblioteca Nacional, aunque vinieron como personas.
Y bueno, aquí estuvimos compartiendo. Su opinión creo que es muy importante para ver un poco las diferencias que habría con esta experiencia. De cualquier manera, lo que sí podría decir, para no ser irrespetuoso con el proceso extraordinario que ustedes están llevando a cabo, lo que sí podría decir es que tendríamos que apostar a una diversidad de propuestas en el caso de Colombia, porque en el campo de Colombia todavía resulta inaccesible en muchos lugares y estuvo durante más de medio siglo sin poder ser visitado, sin poder ser compartido, sin poder ser aprendido, ¿no es cierto? Y entonces sí creo que lo que podría ocurrir es una necesidad de recapitular este conocimiento mutuo, este reencuentro vivo y generar diversas formas de bibliotecas y no una sola. Pienso que por ahí podría ir la respuesta para Carlos Andrés, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo. Vale, Gracias. pues quería darle la palabra a una persona que estaba esperando hace rato, creo que era Martín, que estaba levantando la mano, creo que quería hacer una pregunta, pero... A Martín Salas Ávila. Él estaba levantando la mano hace un momento. No, parece que se desconectó. Bueno, quisiera abrir un poco, pues, a las preguntas que pudieran haber desde el público. La idea es, bueno, en un momento ya cerraremos la jornada. Creo que Alfredo ha profundizado sobre unos elementos muy claves, muy bonitos, que creo que pues serán muy pertinentes a la hora de pensar la idea de un proyecto que muchas veces, y como lo decíamos ahorita, tiene que escapar a este modelo, ¿no? Y esto también dependerá mucho de las iniciativas, de los contextos, de las necesidades de cada uno de los mediadores y de los bibliotecarios que nos acompañan hoy. Bueno, y por último, pues sí, quería darle la palabra, pues, a saber si hay alguna otra pregunta, además de la que nos hace Carlos, para ya darle cierre a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, por ahora nos escriben, pero no preguntas, simplemente como saludos desde diferentes lugares que te envían, Alfredo, que están conectados bibliotecarios desde muchos sectores. Por ejemplo, Violeta escribe saludos desde la tierra del café, los bosques naturales y la miel de abeja, San Ignacio. Gracias, Alfredo, por compartir la esencia de las bibliotecas de Cajamarca. Eres grande. Muchas gracias. Por acá también saludan un atento y fraternal saludo desde la Biblioteca Pública Municipal de RAN en el Departamento de Norte de Santander. Y bueno, pues hasta el momento no creo que hay ninguna persona que quiera intervenir por ahora, entonces pues agradeciéndote una vez más, Alfredo, por acompañarnos en este proyecto. Bueno, ahorita alguien levantó la mano, perdón. Dice Sara Ríos, puede ser una pregunta bastante evidente, pero ¿por qué desde la biblioteca se debe investigar sobre los conocimientos y saberes que existen en la comunidad? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esta investigación? Y de una vez leo la otra que hace Sonia González, que es ¿cómo fortalecer los procesos BRI cuando nacieron de la mano de la institucionalidad y a la par se espera una autonomía de ellos? O sea, de alguna forma, ¿cómo mediar en esta tensión? Que creo que es algo que ya Alfredo nos mencionó hace un momento cuando respondía la pregunta de Carlos Andrés. Yo creo que vamos con esas dos preguntas por ahora. Gracias. Bueno, un saludo para Sara, que estuvo con nosotros hace poquito.
visitándonos. ¿Por qué desde la biblioteca se debe investigar? Porque es una posibilidad en la medida que contiene los conocimientos externos. Eso es indiscutible. Uno busca en las bibliotecas que están en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, no me estoy refiriendo a las de Cajamarca particularmente, y podría atreverme a decir que el 100% de los libros están firmados por autorías y lenguajes y contenidos que no son de la comunidad, que no reflejan la comunidad. La comunidad no puede mirarse en estos contenidos como si fuera un espejo. No está ahí la comunidad. Entonces, siendo como está, es automáticamente invasiva, automáticamente ajena y automáticamente ajenizante. La biblioteca, y es que así nació, y es que así llegó a América Latina, y es que así llega a nuestros pueblos, como si nosotros necesitáramos para acceder al mundo tener el conocimiento ajeno, supliendo el conocimiento propio. Así llega. Imagínate una comunidad pequeñita que de pronto tiene una biblioteca con contenidos que no dicen ni una sola palabra sobre la propia comunidad. ¿Qué está diciendo? Que el conocimiento que nosotros tenemos no vale, que no sabemos nada, y que ese conocimiento que está en la es el conocimiento, y que eso sí vale, y que tenemos que, para entrar en el mundo, tenemos que atravesar por ese túnel de la biblioteca, y entonces podemos acceder a lo que es el saber y el conocimiento del mundo. Entonces, esta negación automática, aparentemente inocua, no es tal porque está siguiendo el engranaje y el modelo invasivo, negador de la sabiduría propia. Y por eso sí pienso que, dado ese tipo de contenidos, tendría entonces que pagar la deuda que tiene de alguna forma, por un lado. Y por otro lado, porque sí, como he dicho hace un momentito, los conocimientos aparentemente universales, aunque no consideran el nuestro, también son nuestros. En algún momento de la historia del mundo éramos una sola cultura, éramos una sola raza humana y una sola relación comunitaria con la tierra. En algún momento se quebró, se descalabró. De manera que investigar, saber, conocer, no es solamente para nutrir los contenidos de la biblioteca, sino para poder echar por tierra ese supuesto que el conocimiento que viene de afuera es la verdad única a la que tenemos que acceder. Y para poder recuperar, en el fondo, no solamente los conocimientos de la propia comunidad, de lo que se trata es de recuperar la dignidad. Cuando recuperamos los conocimientos propios, no estamos recogiendo uno que otro dato sobre la vida de la comunidad o los recuerdos de los viejos. Estamos recuperando la dignidad. Estamos recuperando el lugar que deberíamos tener como personas, como seres humanos, como hombres, como mujeres y como pueblos, ¿no? Por eso deberíamos investigar, deberíamos estudiar, deberíamos acopiar. Y lo otro, la otra pregunta, bueno, como vos dijiste, Valeria, de alguna forma la contesté, pero el hecho que una biblioteca haya sido formada por el Estado, eso no quiere decir que no es nuestra biblioteca, porque al fin y al cabo es nuestro derecho. Tener el servicio, tener la presencia, tener el interés, tener la participación, es un derecho nuestro. Un derecho, es una obligación del Estado y es un derecho nuestro tener esa posibilidad. Depende un poco cómo lo criemos, cómo lo adaptemos nosotros, ¿no? Durante la llamada conquista de nuestros pueblos, llegaron los bueyes, no los teníamos acá, los hicimos nuestros. La forma de arado que tienen los bueyes con los que aramos nuestra tierra
No tiene nada que ver con la forma de los yugos y las piezas que tienen los arados, sino los que nosotros hemos reinventado, hemos criado. Tampoco el idioma que estamos hablando es nuestro, pero lo hicimos nuestro. Lo descabalgamos y lo hicimos hablar de acuerdo a nuestra propia manera de ser. El trigo también no era nuestro. Y así como ellos, un montón de elementos. Las guitarras no eran nuestras, pero las hicimos cantar como nosotros cantamos. Y el trigo lo hicimos crecer como nosotros crecemos. Entonces sí, es posible que llegue una biblioteca. Es responsabilidad de la comunidad cómo la criamos, cómo la adaptamos, cómo la condicionamos a nuestra propia manera de ser y ver el mundo y estar bien con él. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, tomaré 2 preguntas más, dado que pues ya se va agotando nuestro tiempo. Y son 2 preguntas que hacen los asistentes. La primera de ellas es hecha por Igor y dice, ¿cómo lidiar con la virtualidad desde las bibliotecas rurales? Pues teniendo en cuenta sobre todo el contexto que vivimos actualmente de pandemia. Proyectos bibliotecarios se han desarrollado a lo largo de este año, principalmente teniendo en cuenta este tema de la virtualidad. Y la otra pregunta, hecha por Juliana Ramírez, dice, ¿cuál es el perfil del mediador BRI que usted considera que debe tener una persona para que estos procesos realmente florezcan? Los mediadores son de alguna forma estos representantes, líderes comunitarios, aquellas personas que están de alguna forma en la comunidad, en el territorio, mediando este proceso de la construcción de un proyecto bibliotecario, que si bien es común, es colectivo, pues el mediador es esa persona de alguna forma, precisamente la persona que media en este proceso de construcción. Serían esas 2 preguntas, yo creo que para finalizar. Sí, muchas gracias. Igor, un saludo, supongo que es nuestro Igor, un compañero nuestro, y agradezco mucho también la pregunta. ¿Cómo lidiar con este tema de la virtualidad? No sé si tenemos que lidiar realmente o tomarlo como una lidia. Lo que ocurre es que alguien me dijo alguna vez, pero bueno, si ya tenemos las tablets o los celulares, ¿para qué continuar con los libros? Momentito. Pero un celular o una tablet no se la adquiere para leer. No suple la lectura. No es un sustituto inmediato y real de los libros. Es un componente en el que podría leer, pero no lo he adquirido para leer. No consigo una computadora para leer. Entonces, lo que está en riesgo es la lectura, no el medio, sino la lectura en cuanto tal. Y el libro impreso, tiene una serie de características relacionadas absolutamente con la lectura. Es una tecnología que no ha caducado todavía. No ha caducado. Esta tecnología no se puede decir que es una tecnología que ya pasó de moda. Es una tecnología fantástica que estamos todavía desaprovechando. Lo que pasa es que las nuevas generaciones, si es que nosotros queremos, emergen al mundo y lo primero que tienen no es un libro al frente, es un celular al frente. No ven a sus padres leyendo un libro, no ven a sus profes leyendo un libro, no ven a sus compañeros y amigos leyendo un libro. Ven jugando con celulares o ven diciendo cualquier cosa con una tablet, porque no es una herramienta de lectura. El libro es una herramienta. Entonces, lo que hay que potenciar en realidad es esta intimidad con la lectura. Es esta relación con la potencia que tiene la lectura como vía transformadora, como forma de arreglar, tratar de arreglar la mente humana y la condición de la tierra. En el fondo se trata de eso. Entonces, el tema no es tanto de las tecnologías, porque si pueden ser aprovechadas, hay que aprovecharlas. Pero el medio y el sentido de la lectura tiene una connotación que no va a poder ser cubierta por estos medios tecnológicos
modernos o contemporáneos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que potenciar la organización en torno a la lectura, no necesariamente en torno al libro, en torno a la lectura, porque podría ser la lectura de la montaña, podría ser la lectura de la calle, la lectura del paisaje, la lectura de los rostros, la lectura de los cuerpos. Tenemos que reivindicar la potencia que tiene la lectura. Por alguna razón, como lo recordamos siempre, viene de leggere, ¿no? De juntar leña para encender fuego, de ir juntando y seleccionando semillas. De leggere viene leer, porque se juntaba leña para encender el fuego y reunirse a leer, o se juntaban las palabras y las letras con las que se construían las conversaciones. Y lo otro, en torno al perfil, yo diría solamente dos cositas. No me atrevería a establecer un perfil. El perfil que debería tener un promotor, un animador de una biblioteca rural itinerante, es el perfil que nosotros en la propia comunidad debemos construir. No hay reglas para eso. En todo caso, un primer componente debería ser la disposición a escuchar, la disposición a comprender, la disposición para leer lo que se está diciendo, lo que se está planteando, lo que se está arguyendo. Y sobre esa base, construir el perfil. Más que dar pautas sobre cuál debería ser el perfil, el perfil perfecto sería aquel que nosotros construyamos en la comunidad. Aquel que juntos podamos labrar, podamos afinar, podamos exigir de acuerdo a nuestras propias circunstancias. Ese sería un perfil fantástico, el que nosotros hagamos, el que nosotros sembremos, el que nosotros potenciemos. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues hay varias preguntas, sin embargo, como les mencionaba hace un momento, pues ya el tiempo del conversatorio va cerrando. Sin embargo, pues quería hacer la petición, Alfredo, que hay una pregunta más de Aramita, de la Biblioteca Rural Itinerante de Mesitas en Fusagasugá. Ella es mediadora. Y pues muy en relación con lo que acabas de decirnos con el perfil, ella pregunta cómo se podría mediar en el tema de los conflictos que se pueden dar en la comunidad, sobre todo porque pues ella dice, muchos de ellos están en este proceso apenas llegados como mediadores, empezando de alguna forma, y pues dentro de este proyecto pues no todo necesariamente es armónico, se presentan muchas veces conflictos. Entonces, ¿qué recomendaciones le harías finalmente a ella para sobre todo abordar este tema? Gracias. Gracias, Valeria. Es un tema peliagudo, ¿no? Me ha pasado 1000 veces cuando me reúno con profesores, sobre todo cuando tiene que ver con las partes más administrativas, también en el campo, en las comunidades, esas rencillas clásicas, ¿no? Que vienen a veces por generaciones, por ríos de tierras, pero también al interior del equipo de la biblioteca, porque este tiene el cargo y yo no, si este llega tarde o yo llego temprano, porque este se encarga de esta parte si yo podría hacerlo mejor. Esa minucia de los humanos falladitos que somos nos genera muchas contradicciones y nos olvidamos de un elemento fundamental. Nosotros no somos el enemigo. El prójimo no es el enemigo. Tal vez lo que tiene es el efecto de algo que le ocurrió con algo que yo no tenía que ver. Y no es cuestión de una culpabilidad, pero eso es una forja constante, es muy duro. A veces es muy duro porque algunos tenemos caracteres que no se los deseamos a nadie, ¿cierto? Pero desde esas fallas, definitivamente, el colectivo es el que mejor puede curar. El respeto, la presencia de los viejos, la presencia de los niños. En lo particular, yo no estoy de acuerdo en esas divisiones constantes que se hacen entre jóvenes por un lado, niños por otro lado, mujeres por otro lado, hombres por otro lado, viejos por otro lado, porque nunca ha sido así en la comunidad.
En las noches, cuando nos reunimos en la comunidad, estamos todos juntos y los viejos y los niños tienen la supremacía. Y la imagen es los niños alrededor de los viejitos tapándose con su ponchito también, abrigándose con el viejito en su regazo, juntos. Es como una unidad, lo que va terminando y lo que va empezando. Este ciclo vital prodigioso de la vida, enseñándonos, mostrándonos en medio de la naturaleza. Y por eso, esa juntura definitivamente es la que puede curar esas rencillas muchas veces absolutamente inútiles. Porque mientras nosotros nos mordemos o nos jalamos la tripa por cosas absolutamente insignificantes, los que mandan, los que dominan, los que depredan, los que destruyen, los que matan el ánimo de la gente, están sonriendo en medio de su oropel fantástico. Y eso no está bien. No está bien olvidar que nosotros no somos el enemigo y que lo que más puede encumbrar lo que pensamos en realidad es el afecto. Porque por perfecta que sea nuestra idea de cómo debería ser el mundo o de lo bien o mal que estoy haciendo, es el afecto lo que prima la realización de lo que quiero. Es el afecto con la tierra, por la tierra, desde la tierra, con los otros, desde los otros, lo que hace realidad, lo que quiero, lo que siento, lo que puedo, lo que anhelo. El resto es minucia, no somos el enemigo nosotros mismos. Sería bien entenderlo y sería bien abrirlo, ponerlo en el petate, en la mesa, cuando nos reunimos, cuando estamos juntos. Porque si no, siempre quedará como el comentario detrás, ¿no? El que uno hizo, y no ponerlo en la asamblea. Que sea cuando ya se llegue al límite, la asamblea, la comunidad, la que corrija, la que decida, la presencia del colectivo y de la comunidad, la que diga, bueno, somos hermanos y hay que seguir para adelante sin este tipo de rencillas. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Yo creo que es bien valioso cerrar con esta reflexión acerca del afecto y de la unidad y cómo este es un elemento bien esencial a tener en cuenta en todos los procesos que llevamos a cabo en los distintos lugares en los que se encuentran las personas que hoy nos acompañan. Quería agradecerlos a ellos también por conectarse, por compartir este momento con nosotros. Alfredo, por supuesto, por su voz, por su sabiduría y sobre todo por el compartir este saber, esta experiencia también que viene desde la red en Cajamarca. De verdad, es para nosotros un placer escuchar todas estas reflexiones y poderlas compartir y sobre todo pues que de alguna forma hagan eco y de alguna forma también las reflexiones que se generan en los territorios también hagan eco en ti, que eso era uno de los grandes aportes de este conversatorio y del conocimiento que se construye conjuntamente. Muchas gracias, Alfredo, por este espacio. Muchas gracias, con mucho gusto, y gracias a Joana, a todo vuestro equipo, a todos los bibliotecarios que han estado presentes, a todos los amigos tan queridos. Es muy reconfortante sabernos juntos y en el camino. Bueno, muchas gracias por asistir hoy. Hay muchas personas que están pues despidiéndose por el chat, agradeciendo, mandando un gran abrazo desde la distancia y una vez más agradeciendo por estas palabras que en estos momentos reconfortan y llenan de mucha esperanza. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Valeria.